Buen día, Henry. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Primero, saludarlos con el respeto, Antonio y querido Rubén. Así es. Es de alto interés la posibilidad de socializar esta información, de que se tienda a saber, de que no se posibilite intención de direccionar el tema político. Asumamos que nuestros usos, costumbres y tradiciones, que ha sido el respeto de una larga lucha para que ésta se constitucionalice y además tengamos nuestros representantes dentro de la Asamblea Departamental y Nacional, se trate de tildar a lo político o se regale, se prevendalice, se genera la intención del titereteo político respecto a esa autonomía indígena. Seamos la intención de buscar la hidalguía, de retroceder a tiempos y ser lauro de esa gran lucha lograda que es la representación del pueblo indígena hoy ya con su visión dentro del legislativo departamental y nacional. De todas maneras, hay una actuación política, si bien digamos en el seno autonómico de los pueblos indígenas, hay esa intencionalidad, seguramente en función de la sanción que implica un eventual mal comportamiento de su representación en la Asamblea Departamental. ¿Nos puede explicar, por favor, cómo se motiva este trámite que está haciendo el pueblo Yuracaré, el pueblo mujeño? Bien, esto data de una larga intención. Resulta que el 26 de junio del 2021 se dispone a través de una asamblea la posibilidad de invitar al Tribunal Electoral Departamental en su condición, obviamente que la normativa prevé de que sin el Tribunal Electoral en su condición de veedores de esta elección y que certifiquen de que esta condiga conforme a sus estatutos, usos, costumbres y tradiciones, no podría generarse la validez de ella. Cuando a esta fecha se le invita al Tribunal Electoral Departamental, el entonces cacique mayor, ya fuera de su función y en condición de asambleísta departamental, aprovechando la opción de ella, electo, Wilson Cortés, revoca la posibilidad en su intención de esta asamblea, buscando una apelación de la posibilidad en el Tribunal Departamental Electoral, determinando esta en el Tribunal Supremo. De esa fecha hoy, en posibilidades de intención, entre trámites y la burocracia electoral, casi un año después, dispone en una resolución el Tribunal Supremo Electoral, obligándole al Tribunal Departamental Electoral cumpla la tarea de la opción de entender que los usos, costumbres y tradiciones en relación a la legalidad y legitimidad de sus directorios se habría dispuesto con el cacique mayor Carlos Moyel. De esta se convoca ya hasta la fecha anterior a 4 eventos de actos electorales con la supervisión del Tribunal Electoral Departamental. Resulta que en las 3 anteriores, antes a la presencia de la presidenta del Tribunal Electoral Departamental, el vicepresidente, el secretario de Cámara y la misma comisión con su presidencia del CIDPE, se tuvo 3 posibilidades de asamblea contaminadas por funcionarios dirigidas por Camacho. Asumamos la intención de que esos 5 votos que tiene, y ahí vamos a jugar el tema político respecto a la prebenda, al titereteo político, a la intención del patronazgo que genera Camacho respecto a estos 5 asambleístas indígenas, buscando sus 2/3 y gobierna con ellos. Pero los 5 asambleístas se olvidan de sus pueblos originarios y entiéndase a través de la prebenda y los cargos respecto a interés de esta posibilidad de asambleístas, no se lleva gestión ni se lleva obras a las comunidades campesinas originarias. Esa posibilidad se traduce obviamente en que los pueblos entiendan de que la asamblea ha sido electa para generar gestión y el bienestar de ellos con obras o la posibilidad de mejorar su condición en su comodidad o vida de estos mismos pueblos. Esto genera obviamente la posibilidad de esta asamblea en la que hemos tenido, miren ustedes,
no solamente la posibilidad de haberse contaminado por estos delincuentes electorales, porque sabemos que estas sí son delitos electorales, a este último evento electoral convocado por el Tribunal Electoral y aprobado en ella, a nuestra asamblea, asisten Aida Gil, que se entiende hoy como asambleísta chiquitana, Ramiro Valle Mandepora como asambleísta del pueblo guaraní, Roberto Orañavi, asambleísta del pueblo guarayo, y Yanile Itacore del pueblo ayoreo. Los 5 asambleístas, en una intervención de esta asamblea convocada a través de los usos, costumbres y tradiciones, buscan intervenir para tratar de contaminar la misma con un grupo en estado de ebriedad tanto y afecundo que atentaron contra el bien jurídico más protegido que es la vida. Quisieron incluso atentar contra la vida de la presidenta del Tribunal Electoral Departamental, su vicepresidente y la comisión. Además, se tenía como veedor un delegado de las Naciones Unidas para ver, entender y posibilitar la intervención, obviamente, de este rasgo político intervenido por el prefecto Camacho, el gobernador Camacho. Esa posibilidad había concluido ya en la asamblea, la revocatoria de Wilson Cortés. Se habían hecho los votos de los 14 pueblos indígenas yuracaremoqueños y en una mayoría de 8 pueblos, habiendo aceptado la opción de la revocatoria, habiendo tomado la votación de ella, y todo está certificado, miren ustedes, con los videos y las filmaciones tanto de la comisión del Tribunal Electoral Departamental y quienes tantos hayan podido hacer lo mismo. Esa revocatoria debió haberse generado después, transformar la misma en una asamblea magna para la elección del nuevo asambleísta después de haberse generado la revocatoria de Wilson Cortés, pero en esta ha sido paralizada por estas agresiones físicas, aún con la presencia de la policía que estaban acompañándolos a estos 5 asambleístas que intervinieron de manera asumiendo estos delitos electorales de manera tan intencionada a incluso dañar la vida de quienes estuvieran en ese momento. Tenían flechas y armas respecto a la intervención para evitar de que la misma continúe. Eso hoy, después del informe del CITFE, que es la comisión, y en la asamblea en pleno, ha sido aprobada la revocatoria de Wilson Cortés y obviamente también ha sido aprobado la remisión al Ministerio Público por los delitos electorales, de la cual nosotros iniciaremos las acciones penales, porque esto debe ponerse a fin, debe dejar de prebendalizarse y manipular a la opción del sistema de elección a través de nuestros usos, costumbres y tradiciones, y dejar este titireteo político para que nuestros pueblos tengan el respeto que tienen hoy. Henry, si tienen alguna pregunta en la aclaración, sí, claro que sí, queremos entender un poquito más el problema. En suma, lo que está haciendo el Consejo Indígena del Pueblo Yuracaremoqueño es tramitar el revocatorio de los asambleístas departamentales, 5 en su representación. ¿Es así como se entiende este problema? Y que el caso del señor Wilson Cortés ya se habría consumado, resuelto. Así es. A ver, tenemos que entender que tenemos asambleístas por 5 pueblos indígenas. Tenemos por el pueblo chiquitano, tenemos por el pueblo guaraní, tenemos por el pueblo guarayo y por el pueblo ayoreo. Y lo nuestro, yuracaremoqueño. Cuando hablamos de Sipín, solamente estamos hablando del pueblo yuracaremoqueño. Y cada pueblo originario, tanto el chiquitano, el guaraní, el ayoreo y el guarayo, tiene su propio organismo de personería jurídica en representación que en conjunto genera el CEPES. Estas representaciones, que en lo nuestro es el CIPIN, el Consejo Ejecutivo del Pueblo Yuracaremoqueño, es la representación orgánica. Y la representación orgánica del CIPIN está dirigido por sus caciques comunales y de ellas el cacique mayor. Tenemos 14 caciques comunales y el cacique mayor, que son la dirección indígena originaria, que hacen que, de acuerdo a los usos, costumbres y tradiciones, dirijan la posibilidad
de la parte orgánica, conforme a nuestros estatutos, de nuestro pueblo yuracare mojeño. El pueblo yuracare mojeño está en las riberas de frontera entre Cochabamba y Santa Cruz. Tenemos que internarnos de Puerto Villarroel todavía a través del río en las comunidades ribereñas, casi unas 4 a 5 horas por la misma intención del río, y adentrarnos en nuestras comunidades a 2 horas, y en unidad estamos hablando de gente que vive de la pesca en su mayoría y de la cosecha de los frutos que tenemos en nuestras regiones. Entonces el CIPIN, el Comité Ejecutivo de Yuracare mojeño, solamente se tiene interés en representación de la TCO Yuracare mojeña, que está en la frontera entre Santa Cruz y Cochabamba, a la cual hoy, a través de esta asamblea, se ha correspondido con la revocatoria del que fuera asambleísta Wilson Cortés, y aprobada la misma en el Tribunal Electoral conforme corresponda a derecho, y además la remisión al Ministerio Público con dicho a los delitos electorales como se ha generado en este tipo de asamblea. Henry, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda. Quiero entenderle también ahora de que tendría alguien que entrar en lugar del señor Wilson Cortés. ¿Cómo se hace la sustitución? Entiendo que también debe haber una forma, según usos y costumbres, de elegir al sustituto del señor Cortés. Ya, primero de que, como es natural, acomodándonos a la normativa positiva, se eligen un asambleísta titular y un asambleísta suplente. La asambleísta suplente no ha sido revocada. O sea que Wilson Cortés tiene una hermana asambleísta suplente que, a la opción de la revocatoria de Wilson Cortés, entre tanto y no se tenga la convocatoria a la asamblea para la elección del nuevo asambleísta titular, sea hombre o sea mujer, asumirá la suplente en su condición, que no ha sido revocada, y además de no haber sido revocada, esta hermana ha hecho gestión y ha sido parte leal a la comunidad yuracare mojeño. Entonces, esta hermana va a asumir la titularidad, entre tanto no se convoque asamblea para elegir al nuevo asambleísta. ¿Cómo se llama ella? Perdón, Henry. Perdón. Belisaida. La hermana Belisaida. ¿Su apellido, Belisaida? Belisaida Itaguaré. Itaguaré. Henry, una consulta. Usted nos hablaba de patronazgo de Camacho, ¿cierto? Estas representaciones indígenas en la Asamblea Departamental deberían corresponder al mandato de los pueblos indígenas. Aparentemente, en algunas decisiones obviamente se han sujetado y se han convertido en aliados de Camacho. A eso se refiere cuando usted habla del patronazgo de Camacho, y qué acciones concretas son cuestionables desde los pueblos indígenas en la actuación de estos asambleístas indígenas. En lo que se refiere a nosotros como yuracare mojeños, es sencilla la posibilidad. Entendemos que primero se ha prevendalizado los cargos públicos en la gobernación. Es más, si se dan a cuenta y llevamos pecho en relación a la autonomía indígena y la opción de la marcha que se genera a partir de este pueblo yuracare mojeño en el inicio de aquellos años que se dispone, y como victoria hoy, la liberación de nuestros pueblos y la constitucionalización de la misma, el pueblo yuracare mojeño tiene un alto valor histórico, y de ella le entregan la posibilidad del cargo de la representación de comunidades indígenas de la gobernación a Wilson Cortés, a una opción prebendal de espacio a una comunidad de nuestra comunidad yuracare mojeño, que son parientes. Prebendalizan la opción en un nepotismo puro, y además de ello, cuando hablamos de patronazgo de Camacho, asumimos que los asambleístas, los 5 asambleístas electos que debieran responder por sus pueblos indígenas originarios, no respondieron
con nada, absolutamente nada en gestión de obras, a más de embolsillarse dineros por estas prebendas, las comisiones, vehículos, pero no tuvieron el interés de hacer gestión por los pueblos indígenas yuracaremoqueños, ni por ninguna otra hoy hay intención en reclamo de nuestros pueblos indígenas. Esa opción, hablamos del título del patronazgo, es que Camacho los ha sometido a través del prebendalismo clientelar, haciendo el titireteo de ellos y olvidándose estos hermanos indígenas electos para responder por sus pueblos, obedeciendo a los 2/3 de Camacho, decías tú, en un convenio. Cuando existe un convenio respecto a la posibilidad de nuestros pueblos indígenas, deben ser consultados por cada asambleísta a sus organizaciones matrices. En nuestro caso particular, Wilson Cortés, para hacer el convenio con Camacho, debió tener el voto resolutivo de una asamblea de nuestro cacique mayor y los 15 caciques comunales. Además de ella, en una ampliada asamblea, aceptar esta posibilidad de convenio. Pues de que esta genere, no tuvo la aceptación de nuestra comunidad de yuracaremoqueño, pero aún sin esta aceptación, hace 1 año y medio, se convierte en la opción de su lacayo respecto a votación, y fíjense ustedes, los 5 votos que tenían los de las comunidades indígenas han sido los 2/3 de Camacho. Camacho gobernó con los pueblos indígenas, pero no les dio nada en gestión de obras a ninguno de estos pueblos indígenas, a más de mercantilizar y prebendalizar el titireteo político con cada uno de estos asambleístas. Se podría decir que el último ejemplo es la aprobación de la ley de ausencia temporal, que ser, precisamente sí, ha tenido el apoyo de estos 5 legisladores departamentales de los pueblos indígenas. Henry, los otros 4 asambleístas que representan a los pueblos indígenas, ¿podrían correr la misma suerte que el señor Wilson Cortés? Entiendo que el pueblo guarayo ya ha aprobado su fecha de asamblea para la revocatoria del asambleísta Roberto Urañahui, que hoy es el jefe de bancada de los asambleístas indígenas. Es el autor principal de la prebenda y quien ha dirigido de manera opcional esa intención de haberse vendido a una estructura de poder sin gestión para nuestros pueblos. Ese que hoy preside la bancada indígena ya tiene fecha para la opción de su revocatoria con su comunidad, con la comunidad guaraya, y responderá pues en el informe, porque la asamblea es precisamente, la asamblea revocatoria es precisamente para recibir el informe. Hola, asambleísta, ¿qué hiciste por tu región y qué entregaste después que te hemos elegido? Y obviamente la revocatoria, después de esa intención de análisis, afirmarán o aceptarán la posibilidad de su informe, y si es que generaran la revocatoria, se buscará otra asamblea para la elección del asambleísta en opción del quien hoy hace de jefe de cámara el hermano asambleísta Roberto Urañahui. En los otros pueblos indígenas están en su trabajo, al parecer el pueblo chiquitano también está pidiendo informes a sus asambleístas, y algo queremos salvar. Y claro, de ahí de fondo podrían decir, bueno, el patronazgo de Camacho se revertirá por el patronazgo de otro partido, sea del MAS o cual fuere. Hemos tenido la posibilidad de formar nosotros el instrumento político que ha generado la autonomía indígena, hoy constitucional. Asumamos que el poder político es una intención de gobierno. Esa intención de gobierno debe coincidir con la posibilidad de beneficio de nuestras comunidades indígenas. Y si tenemos que votar en la asamblea a favor de una ley o norma que genere la posibilidad de apoyar la estructura de Camacho, se lo hará. Pero si se le da la posibilidad de aprobar oposición respecto a la fiscalización, porque esa asamblea departamental no es fiscalizadora en su mayoría por sus 2/3, precisamente avalando los lazos de corrupción que tiene Camacho. Camacho y su entorno es corrupto. Camacho no ha hecho gestión. Camacho hoy debe rendirle cuentas al Estado, debe rendirle cuentas a los asambleístas y no someterlos a través de la prebenda y del titireteo político a los hermanos indígenas, y de ella pues haga lauro de esta corrupción.
Estamos nosotros en este trabajo, debemos intensificar la autonomía y el uso y costumbre y tradición respecto al poder político y saber de que ella tiene un marco histórico de un alto valor. Perfecto, Henry, le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Por supuesto que vamos a hacer seguimiento a este caso, a los otros que se vayan produciendo también. Henry, que tenga buen día, gracias por la gentileza que ha tenido con nosotros. A ustedes siempre darles el respeto, porque una prensa sin límite de identidad y neutra, asumimos nosotros siempre el valor para ustedes, querido hermano Rubén, querido hermano Antonio, esa prensa digna que no se vende ni se regala. Admiro su trabajo y posibilito siempre que a través de ustedes la información tiene solo un pie, la socialización de ella, y además de esto el pueblo sepa que la realidad no está dirigida. Muchas gracias a ustedes por la entrevista.